Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, tu bendición y tu gracia, al permitirnos nuevamente estar reunidos acá. Hoy sabemos que es solamente por tu misericordia que podemos tener vida. Gracias, Padre. Gracias porque hoy nos permites nuevamente continuar el estudio de tu palabra. Y hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que esta palabra que hoy tú tienes para nosotros sea de bendición. Hoy te pedimos, Señor Jesús, Maestro de Nazaret, que seas tú quien tome el control total de este lugar, de este tiempo que te lo entregamos a ti para el estudio profundo de tu palabra. Yo te pido con todo mi corazón que nos conceda sabiduría, entendimiento, discernimiento, y que esta palabra tú la escribas y la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser para ponerla por obra. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada por ti y que se haga viva en nosotros, para que dé fruto al 100%. Señor, hoy te pido con todo mi corazón por aquellos y por aquellas que no te conocen y que escucharán esta palabra en este estudio bíblico, para que el día de hoy te conozcan, que esta palabra llegue a sus corazones y que toque sus vidas para que puedan llegar a tu luz admirable. Hoy te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. La honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración sean para ti, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Sean para ti, Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el buen pastor, el Maestro de Nazaret, la luz del mundo. Honra, gloria, honor, majestad, grandeza, alabanza, adoración, exaltación y acción de gracias a ti, Señor, por tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá reunidos en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy, el cual siempre en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, y hoy iniciando en el capítulo número 4 de los versículos número 1 al 7, y para lo cual yo te pido que me acompañes en la lectura de los mismos, si tienes una Biblia a la mano o bien con reverencia me acompañes en la lectura de los mismos. Siempre reiterando que es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo que esta serie de estudios bíblicos sean de mucha bendición. Siempre lo hemos reiterado y lo seguiremos haciendo porque es muy importante que el estudio de la palabra de Dios, juntamente con las demás armas espirituales que el Señor nos concede, nos ayudan cada día, no solamente que nuestra fe sea firme, que también sea aumentada y que a través del conocimiento venga lo que cada día vamos adquiriendo para ir de victoria en nuestra vida espiritual, para ir adquiriendo la madurez necesaria para que cada día, lo reiteramos, nuestra fe sea firme, aumentada en Cristo Jesús. Siempre bajo la cobertura del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, que se encuentra en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala. Hoy vamos a dar inicio a este estudio bíblico correspondiente, como lo reiteramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 4, versículos 1 al 7, y para lo cual, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así, epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 1 al 7, dice, pero también digo,
Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Hoy, en esta oportunidad, como lo hemos venido realizando a través de los estudios anteriores, en la epístola a los Gálatas, después de que el apóstol Pablo tuvo dificultades con aquellos judaizantes que querían imponer todavía ritos y ceremonias de la ley a los nuevos creyentes, principalmente los gentiles, y que querían que los varones se circuncidaran físicamente, entramos a una sección en donde el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, acá nos da a conocer lo importante de la diferencia entre la ley mosaica y la gracia redentora de Dios en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, complementado con la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Y nos da una simbología acerca de estos versículos que hablan de una figura de lo que es un niño. Nosotros sabemos que cuando somos niños, lógicamente, aquí mismo en la palabra de Dios, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos da también una semblanza de que cuando éramos niños pensábamos como niños, y ya en la edad adulta, lógicamente, la madurez tanto espiritual como terrenal se va adquiriendo. Entonces, acá da una figura en cuanto a lo que es un niño, representando pues lógicamente la inocencia, la inexperiencia, pero ya llegando a la madurez espiritual, ya nos somos hechos hijos de Dios. Pero lo vamos a acá con detalle y conforme a la palabra de Dios a dar esta enseñanza que el Señor hoy nos tiene. Como lo reiteramos, acá en el capítulo 4 de esta epístola a los Gálatas, en el versículo número 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Definitivamente acá nos damos cuenta, desde el punto de vista terrenal nosotros conocemos lo que mencionaba al principio, lo que es la niñez. Y también acá también se relaciona en cuanto a que hay una herencia. Todos conocemos que una herencia es un regalo que se le da a una persona. Ya sea, por ejemplo, una casa o un automóvil o un negocio, o sea lo que sea, se da una herencia. Pero también, lamentablemente, y lo tenemos que decir también porque es parte de esto, que hay herencias que son negativas. Por ejemplo, hay muchos niños y niñas que lamentablemente, como ya sea el papá o la mamá tienen ciertas cosas negativas, ellos también lo van, digamos, lo toman también, porque ya lo traen de nacimiento. Lo que es muy duro mencionar, como son las herencias de maldición ancestral. Entonces, pero acá en este versículo nos habla de un niño que tiene una herencia. Pero también recordemos, lo mencionábamos, que está lo que es la inmadurez, tanto en el aspecto terrenal como en lo espiritual. Y quiero que me acompañe rápidamente
acá en Efesios, en el capítulo número 4, en el versículo número 14, que nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí nos está hablando claramente acerca de la inmadurez espiritual, para que ya no seamos niños. Hay algo muy importante. Muchas veces lo vamos a poner desde los dos puntos de vista. Desde el punto de vista terrenal, hay muchas personas que, a pesar que ya son adultos, no importa su edad, puede ser de 30, 40 años, pero que lamentablemente no han ido adquiriendo la madurez y son todavía inmaduros. En el aspecto espiritual sucede lo mismo. Hay muchos hermanos, hay muchas hermanas en Jesucristo que por alguna u otra circunstancia, a pesar de su edad física, no han llegado a lo que es el crecimiento y madurez espiritual suficiente. Entonces, por eso es que acá el Señor, en su palabra, nos da esta simbología acerca del niño. Entonces, acá recordemos que en el pueblo de Israel había una costumbre que los padres entregaban muchas veces un poder a personas. Se les conocía como cuidadores, como ayos. Por lo regular se sabe que eran esclavos y que a ellos se les daba un poder para que cuidaran al niño, que lo disciplinaran y que cuidaran en parte de la niñez de estos niños, valga la redundancia, su vida. Entonces, mientras que estos niños estaban bajo la tutela de los padres o encargados, esto es un contraste entre la vida de los y de las creyentes para, digamos, antes de la salvación en Cristo Jesús. ¿Y por qué decimos esto? Ya que lo mencionábamos. En la niñez, desde el punto de vista terrenal, es lógico la inexperiencia. En el sentido espiritual también, porque no importa la edad física que nosotros tengamos, pero si no hemos adquirido el crecimiento y madurez espiritual, somos como unos niños. Y por eso mencionamos el pasaje de la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 14, que habla que no debemos de ser como niños fluctuantes. Un niño hoy está contento, hoy está feliz, hoy tiene un juguete, pasa todo el día jugando con él, pero después se va olvidando. Entonces, eso es lo que en este versículo estamos tratando de explicar, para que esto quede plenamente. La enseñanza esté ahí y que la pongamos en práctica en nuestra vida. Entonces, sabemos que como en la vida todo tiene un proceso. Entonces, esta simbología, acá el apóstol Pablo emplea lógicamente dentro de esta exposición que él hace lo que es niño. Recordemos que acá en este versículo, cuando se refiere a niño, lógicamente es de un niño que no puede hablar en público. Es un menor de edad, que no tiene lógicamente la madurez y no está preparado para los privilegios y responsabilidades que conlleva la edad adulta. Entonces, para que lo entendamos plenamente, en la versión de la Biblia Palabra de Dios para Todos, de este versículo número 1 del capítulo 4 de esta epístola a los Gálatas, nos dice: lo que quiero decir es que mientras el heredero es niño, es como si fuera un esclavo, aunque sea el dueño de todo. Ya que recordemos que los ayos, o sea, los cuidadores de estos niños, ellos
dentro de las funciones de educarlos, de cuidarlos, estaba de velar, porque estos niños que tenían una herencia no la perdieran y que cuando ya llegaran a la edad adulta, en donde ya pudieran ellos ya reclamar esa herencia, ellos no la perdieran, porque es lógico, en las leyes terrenales, principalmente en muchos países, se establece que, por ejemplo, si hay una persona que tiene propiedades o tiene, a manera de ejemplo, lo reiteramos, un vehículo y se lo quiere dejar a un nieto siendo menor de edad, no se puede, por muchas razones. Y entonces lo que se hace es que se hace un escrito, o sea, se le da un poder a otra persona que vele para que cuando ya este niño o joven, cuando llega a la mayoría de edad, ya pueda tomar posesión de lo que se le está dejando. Entonces, esto también, en este versículo número 1, para que lo entendamos de una forma muy explícita, también representa una simbología de los judíos. ¿Y por qué decimos esto? Los judíos de la vieja dispensación estaban bajo el tutelaje de la ley mosaica. Ahora, nosotros los gentiles, el Israel espiritual que conformamos la iglesia del Señor Jesucristo como hijos, y las que son hijas de Dios, estamos en la nueva dispensación. O sea, ¿qué es nueva dispensación? En el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, de la justicia, de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto complementado con la guía del Espíritu Santo, el Consolador, ya que definitivamente, como lo hemos venido estudiando, nosotros como creyentes ya no vivimos bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia, la fe en el Señor Jesucristo por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario al dar su vida por nosotros, morir en la cruz, pero resucitó al tercer día y está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Para que seamos salvos, sanos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. En el versículo número 2, después de esto que hemos expuesto, dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Lo mencionamos, había un tiempo lógicamente de espera para que estos niños que habían sido dejados con una herencia pudieran ya tomar posesión de la misma. Entonces, cuando nos habla de los tutores y cuidadores, eran las personas encargadas de cuidar los bienes, como lo mencionamos, y a los menores hasta que fueran adultos. El ayo, en el anterior estudio explicamos que era un ayo, que era por lo regular un esclavo al cual se le entregaba el cuidado de los niños. Muchas veces estos tenían el control total de los niños, quien para fines prácticos, de hecho, no se diferenciaban en absoluto de cualquier otro esclavo. ¿Por qué? Porque estaban bajo el tutelaje de estos encargados, y como lo mencionamos, se sabe que muchas veces estos niños se desesperaban. Quizás no los trataban mal en sí de pegarles físicamente, no, sino que estaban en un régimen muy estricto de disciplina, y los niños deseaban que llegara el día en ser mayores de edad para poder liberarse de esa corrección. Hoy en día, pues lamentablemente, hay dos cosas. Hay padres de familia que son muy, que cuidan mucho de sus niños y los disciplinan. Cuando es una disciplina correcta, pues está bien, aún siendo terrenal. Y ya no digamos en lo espiritual, que se tiene que corregir, se tiene que guiar principalmente a los niños. Porque recordemos lo que dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, cuando dice en este versículo número 2, hasta el tiempo señalado por el Padre, en lo terrenal así era, ya que nos damos cuenta que lo más
importante, que es lo espiritual, acá es una figura que recordemos que antes de la venida del Señor Jesucristo, la ley mosaica funcionaba como un tutor, administrador, que guiaba a Israel, que era como un niño, que no era diferente de un esclavo, manteniéndolo bajo disciplina hasta que llegaran a adquirir la madurez espiritual. Lamentablemente todos sabemos la historia del pueblo de Israel, que ellos siempre fueron y han sido lamentablemente un pueblo muy desobediente, muy rebelde, y por eso las consecuencias a través de la historia y en la actualidad que están sufriendo. Pero el Señor siempre, Él cumple su palabra, tiene una promesa de bendición y de herencia espiritual, no solamente para nosotros los gentiles, sino que muy especialmente para su pueblo, el pueblo de Israel, con Cristo. La llegada de Cristo marcó la mayoría de edad espiritual, ya que ahora la ley mosaica a nosotros los creyentes ya no nos rige, como lo dijimos, ya que hemos sido adoptados como hijos y las que son hijas de Dios, con promesas de bendición y una herencia espiritual en todo tiempo, las cuales las recibimos plenamente a través de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y bajo la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, después de esto, en el versículo número 3, dice, así que también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y mira, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, nosotros nos hemos dado cuenta a través de la palabra de Dios que lo que es el viejo hombre, el nuevo hombre, la vieja vida y la nueva vida en Cristo Jesús. Cuando nosotros vivíamos en desobediencia, en rebeldía, que la naturaleza pecaminosa moraba en nosotros al 100%, estábamos muertos espiritualmente, porque no conocíamos de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo. Entonces había inmadurez espiritual. Lo estamos exponiendo porque también lo reiteramos. También en el pueblo de Dios, hoy en día, a través también de todo este tiempo de la historia, siempre han habido hermanos y hermanas en Jesucristo que aunque tengan años de estar en el Evangelio e incluso le pueden estar sirviendo al Señor en algún privilegio o privilegios, un ministerio o ministerios, no han llegado a madurar espiritualmente lo suficiente. Esto no lo estoy diciendo en una manera de estar, digamos, criticando a los demás. No, porque recordemos que el hecho que nosotros seamos hijos y las que son hijas de Dios, no somos seres perfectos, no, somos seres imperfectos, pero con la diferencia que cada día nosotros buscamos que el Señor nos fortalezca y nos vaya guiando. Entonces recordemos que cuando nosotros estábamos sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en esta vida, estábamos muertos espiritualmente. Y quiero que me acompañe rápidamente al Evangelio de San Juan en el capítulo número 8, en el versículo número 34, en el cual nos dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y por qué mencionamos este versículo? Es porque, como lo mencionamos, cuando estábamos lejos de la presencia de Dios, cuando vivíamos en ignorancia,
en incredulidad, en ceguera, en sordera espiritual y dureza de corazón, estábamos entregados al pecado, unos en una manera muy extrema y otros quizás en una manera no tan extrema, pero siempre sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza. Estábamos definitivamente estábamos muertos espiritualmente. Más sin embargo, esa vieja vida, esa ignorancia, como lo mencionamos, ya no está en nosotros. Y acá en este versículo número 3 dice los rudimentos del mundo. Esta palabra que es del idioma griego, la palabra rudimentos, el cual se deriva de un vocablo que significa fila o rango y se empleaba comúnmente para referirse a las letras del alfabeto. Y en vista del uso de esta palabra, esta también se aplica acá a elementos y rituales religiosos comparado a las religiones rudimentarias, porque estas religiones son humanas y por consiguiente son vacías y no pueden ser divinas. ¿Y por qué decimos esto? Porque todo esto muestra inmadurez, como la conducta de los niños que todavía como tales, o sea, niños, están bajo el cuidado de un tutor. Entonces, de este mismo versículo número 3, en la versión de la Biblia Dios habla hoy, versión popular, segunda edición, dice: lo mismo para con nosotros durante nuestra niñez. Estábamos, por así decirlo, sometidos a los poderes que dominan este mundo. Lo mencionamos que cuando estábamos en Cristo, estábamos muertos espiritualmente. Estábamos entregados al pecado, unos en una manera y otros en otra. En el versículo número 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y aquí quiero que pongamos muchísima atención a lo siguiente: el cumplimiento del tiempo, el plan perfecto de Dios, la venida de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Acompáñame rápidamente a Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 1, de los versículos 18 al 25. Dice: nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Nosotros nos damos cuenta acerca del cumplimiento del tiempo. ¿Por qué les leímos este pasaje? Porque aquí nos habla precisamente de algo muy importante que ya lo vamos a dar a conocer. Recordemos que el cumplimiento del tiempo, en cuanto a esto, quiero que me pongas muchísima atención. ¿Por qué? Porque recordemos que el plan de Dios, que estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo para la salvación de la humanidad, se cumple cuando Jesús viene a la tierra. Y por lo tanto, esto se confirma
acá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 3 y versículos 16 y 17. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envió a su Hijo. Y aquí recordemos que a manera de una simbología también, como un padre que ve que la mayoría de edad de su hijo para que quede libre de los encargados o de los custodios y tutores. Dios envió a su Hijo en el momento preciso para salvar, sanar, liberar, darnos vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados a toda la humanidad, no solo al pueblo de Israel, sino que también a toda la humanidad. Entonces, recordemos que en ese momento, principalmente cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra y empieza su ministerio, en ese momento el pueblo de Israel ya venía de un tiempo a un nivel espiritual muy bajo. El pueblo de Israel se encontraba, como se dice comúnmente, por la calle espiritualmente, porque lamentablemente los que se suponían que eran los líderes y que tenían que instruir al pueblo estaban muertos espiritualmente. Entonces, recordemos que el pueblo de Israel estaba sumido en un legalismo extremo. Entonces, el hecho que el Padre haya enviado a Jesucristo al mundo muestra su existencia eterna, ya que definitivamente recordemos que aquí mismo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 1 y de los versículos los versículos número 1 al 4 nos habla precisamente de lo que les mencionamos. Jesucristo es eterno, porque dice, el verbo hecho carne, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces recordemos que definitivamente cuando dice nacido de mujer, esto demuestra la humanidad de Jesucristo y no solo su nacimiento de una virgen. Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido bajo la ley. Jesucristo como hombre, recordemos lo escrito en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8, que nos habla de su condición humana. Él se despojó a sí mismo de su divinidad, siendo el mismo Dios hecho hombre, y se hizo siervo. Él ha sido el único hombre que ha existido sobre la faz de la tierra, santo, 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 perfecto. En él no fue hallada ninguna culpa. Él no pecó. Él ha sido el único hombre que cumplió la ley y lo cumplió por toda la humanidad, para que el nuevo pacto en su gracia hoy está vigente para toda la humanidad. Entonces, recordemos que Él cumplió a cabalidad la ley. Y quiero que me acompañe rápidamente a 2 de Corintios, en el capítulo 2 de Corintios, en el capítulo número 5, versículo 21, el cual nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Rápidamente quiero que me acompañes a la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 4, versículo número 15, en el cual nos dice,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí mismo en el capítulo número 7, en el versículo número 26 de Hebreos dice, porque de tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y en la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, acá nos damos cuenta entonces la naturaleza perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que Él definitivamente libre de pecado. El sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario fue un sacrificio perfecto por los pecados, y Él cumplió toda justicia porque tuvo obediencia perfecta a Dios en todo. Esa justicia perfecta es la que nosotros recibimos por la fe que nosotros tenemos en Él. Amén, aleluya, gloria a Dios. Mira qué privilegio que el Señor nos concede. Entonces, en el versículo número 5, nuevamente acá en la epístola que estamos estudiando de los Gálatas, capítulo 4, versículo 5, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Yo te quiero decir algo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. La palabra redimiese se deriva de la palabra redimir, o sea, el rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. El redimir y la redención, o sea, el comprar o rescatar. El acto de Jesucristo que se entregó para redimirnos de toda iniquidad, pagando un alto precio en la cruz del Calvario. El resultado es la redención, la cual es el perdón de nuestros pecados. Además, nos otorga lo que es la justificación, ya lo dimos a conocer, la adopción en la familia de Dios como hijos, y las que son hijas de Dios, nacidos y las que son nacidas de nuevo. Así, a través de esto, obtenemos lo que siempre reiteramos, la salvación de la condenación que era producto de la caída y el pecado de Adán, la sanidad, la libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Y dice acá, los que estaban bajo la ley, o sea, el pueblo de Israel, y hoy, y aquellos que no conocen de Dios, de su gracia, y viven en oscuridad, en ignorancia, en incredulidad, en ceguera, en sordera espiritual y en dureza de corazón. Y entonces nos damos cuenta que cuando llegamos a Cristo somos hechos hijos de Dios. Y si somos hechos hijos de Dios, hay una adopción espiritual. Y quiero que me acompañe rápidamente porque lo tenemos que acá leer. Vamos rápidamente a la epístola de el apóstol San Juan a los Corintios. Y vamos al capítulo número 6, en el versículo 18 dice acá, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mira, en este versículo, tú te has dado cuenta que a través de los estudios que hemos tenido anteriormente, siempre mencionamos hijos e hijas de Dios. Y aquí lo dice, te lo vuelvo a mencionar, ya que dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y vamos rápidamente a Efesios, en el capítulo número 1, y versículo 5, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y definitivamente esto nos hace sentirnos gozosos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, lo que está escrito allá en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, se confirma. Antes de ello, acá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 1, versículos 11 y número 13, los cuales dicen: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí este versículo ya lo hemos dado a conocer, y en el anterior estudio que tuvimos explicamos por qué es que muchas personas dicen es que todos somos hijos de Dios, pero no es así. La palabra del Señor nos dice cuál es la condición espiritual para que seamos hijos de Dios, pero para ser plenamente ser hijos de Dios, y las que son hijas de Dios, tenemos que también pasar por un proceso. Antes de ser hechos hijos de Dios, tenemos que ser discípulos. O sea, hay un proceso hermoso en nuestra vida. Entonces, cuando nos habla acá acerca de los hijos de Dios, quiero que me acompañe rápidamente a la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. En el capítulo número 8, versículo 14, nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando nosotros ya estamos en Cristo Jesús y hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, somos inmediatamente ese anhelo, ese deseo que nosotros tenemos, somos templo y morada del Espíritu Santo, y por eso dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, en el versículo 21 siempre de este capítulo 8 de la epístola a los romanos, versículo 21, nos dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Capítulo 9, versículo 26, siempre de la epístola a los romanos que estamos ahorita leyendo, dice: y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. Rápidamente vamos a la epístola a los filipenses, en el capítulo 2, versículo número 15, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo número 3 y versículo 1 y 10. En el versículo número 1 del capítulo 3 de la primera epístola del apóstol San Juan dice: hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, acá, después de haber leído estos versículos, en la versión de la Biblia, Dios habla hoy, de la versión popular segunda edición, dice: para dar libertad a los que estábamos bajo esa ley, para que Dios nos recibiera como a hijos. Lo que les mencionábamos, ahora ya no estamos bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia. Entonces, en el versículo número 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Lo mencionamos cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Dice que hemos nacido del agua y del espíritu, o sea, del agua que representa lo que es la palabra de Dios, que nos purifica, nos santifica, y también representa el bautismo en agua, pero la esencia es la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios nosotros llegamos a conocer de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo. Y el Espíritu, lógicamente el Espíritu Santo,
que ya ha hecho una obra de ir abriendo camino en nuestros corazones para que cuando Cristo llega y toca a la puerta de nuestro corazón, ya nosotros abramos nuestro corazón, nuestra vida y le recibamos. Entonces, acá nos habla en este versículo número 6 acerca de los hijos de Dios. Ya leímos los versículos acá que nos confirman esto. Y nos habla del Espíritu Santo. Lo mencionamos que somos templo y morada del Espíritu Santo cuando ya somos hijos y las que son hijas de Dios, ya que esto siempre lo hemos recalcado y principalmente cuando estudiamos anteriormente en el libro de Hechos de los Apóstoles, la importancia de la llenura del Espíritu Santo, porque a través de ello el Señor nos va usando, el Señor nos da poder para poder, valga la redundancia, servirle de corazón y que seamos de bendición para los demás. Entonces, el Espíritu de su Hijo, dice, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo. Este es un título otorgado al Espíritu Santo que resalta la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el corazón. El Espíritu Santo es enviado para morar en nosotros y no solo como un poder externo, sino como una presencia íntima que va transformando nuestras vidas y nuestros corazones. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Esto está escrito en Primera de Corintios, capítulo número 3, versículo 16, también en el capítulo 6, versículo 19 de Primera de Corintios y en Primera de San Juan 2:20. Abba Padre, este es un término familiar y cariñoso en idioma arameo que los niños utilizaban para hablar a sus padres. El equivalente a esta palabra es la expresión espiritual. Quiero que me acompañes rápidamente a la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo número 8 y en el versículo número 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Definitivamente recordemos que el Espíritu Santo muchas veces cuando nosotros estamos orando, dice que con gemidos indecibles nos va guiando cuando nosotros estamos en comunicación íntima con el Señor en oración. Entonces, en la versión de la Biblia, Dios habla hoy, en la versión popular, segunda edición, de este versículo dice, y para mostrar que ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y el Espíritu clama, Padre mío. Mira qué hermoso lo que en realidad nosotros experimentamos. Cuando nosotros estamos en comunión íntima con el Señor es algo tan maravilloso, es algo tan lindo. En el versículo número 7 dice, así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. La adopción espiritual, ya que ya no somos esclavos del pecado, sino hijos. Esto quiero que me acompañe rápidamente aquí a la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo número 6 y versículo 18. Porque dice, así es, segunda de Corintios capítulo 6 versículo 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, como ya no somos esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios. Mira qué hermoso privilegio, y las damas también son hijas de Dios. Entonces, ya hemos dado a conocer los versículos que hablan de lo que es este tema de los hijos de Dios. Y también en este versículo número 7 de Gálatas nos dice también heredero de Dios por medio de Cristo. Acerca de que somos herederos de Dios, quiero que me acompañe rápidamente a la epístola a Tito
en el capítulo número 3 y en el versículo número 7, en el cual dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y esto es a través de Cristo. Vamos rápidamente a Hebreos, en el capítulo número 6, en el versículo número 17, el cual dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y en el capítulo número 11, en el versículo número 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén, aleluya, gloria a Dios. Por medio de Cristo, a través de su gracia y misericordia, del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hoy nosotros podemos tener acceso a su gracia y misericordia, a sus promesas de bendición, a tener una herencia espiritual. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, siempre lo hemos dicho, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, y hoy nos ha hablado. Esta simbología que el Señor nos muestra acá de lo que es la niñez, tanto en el aspecto espiritual como terrenal. Ya lo vimos desde el punto de vista terrenal, un niño, inmadurez, un adulto ya con madurez. Espiritualmente, niños, inmadurez espiritual, y ya como hijos de Dios, un adulto espiritual que llevamos un proceso. Entonces, amigo y amiga, tú también puedes tener estas promesas de bendición y puedes recibirlas si pones tu fe, tu confianza plena en el Señor Jesucristo. Solo Él te puede sanar, salvar, liberar, dar vida eterna en abundancia y el perdón de tus pecados. Cuando estábamos lejos de Dios, de su gracia y misericordia, estábamos en esclavitud del pecado, pero ahora ya en Cristo el Señor nos ha hecho libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy el Señor nos ha hablado, y es mi anhelo, es mi deseo, que a través de estos estudios bíblicos sigamos adelante. Y tú, nuevamente te reitero, si no conoces de la gracia y misericordia de Dios, hoy es el día, el Señor te habla. No importa qué vida estés llevando, no importa qué pecados tan negros o sucios, por decirte algo, llevas. No te juzgo ni tampoco te voy a señalar, porque yo no soy quien, soy humano también. Pero sí te digo, solo Jesucristo salva, sana y liberta, y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados a través de nuestra fe en Él. El apartarnos de confesar nuestros pecados en un arrepentimiento genuino, acercarnos a la cruz del Calvario, recibirle como Señor y Salvador, y verás la gloria de Dios. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos has regalado de haber compartido esta palabra, la cual te pedimos que sea grabada y escrita en nuestros corazones, nuestras mentes, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado para que esta fe que está en nosotros sea firme y que sea aumentada cada día. Sabemos, Señor Jesús, que tú eres la vid verdadera y que separados de ti nada podemos hacer. Yo te pido por aquel y por aquella que no te conoce y que hoy escuchó esta palabra, para que le toques su corazón y que te conozca, que tu luz admirable llegue a sus vidas y te reciban como Señor y Salvador, y verán tu gloria.
por aquel hermano, por aquella hermana que se encuentra en pruebas, en tribulaciones, en angustias, en enfermedad. Yo te pido que lo fortalezcas, que aumente su fe y que cada día, Señor, estés a su lado. Por aquel caído o caída de la gracia, para que regrese a tu redil y se reconcilie contigo plenamente. Por Guatemala, por Israel, por todas las naciones y familias de la tierra, en ti, Señor Jesús, y bajo la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el haber estado acá a través de esta transmisión en este estudio bíblico. Es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo que si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros su iglesia, estaremos en la continuación siempre acá en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas en el capítulo número 4. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama, sean llenos del Espíritu Santo. Recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, de su familia, de toda la congregación en general, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo, Juan Carlos Hernández Jiménez. Sigamos adelante, porque en Jesucristo somos más que vencedores. Bendiciones.